Es un placer para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay darles la bienvenida a este tercer desayuno de trabajo del ciclo junto a los precandidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña el candidato a las elecciones internas por el Partido Nacional, el senador de la República, doctor Jorge Larrañaga. Presenta este desayuno de trabajo Banco República. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay agradece muy especialmente el valioso apoyo de nuestros auspiciantes, ANCAP, Antel, Calpusa, Sinur, Edenred, Isbel, Laboratorio Römers, Mercadeo, Rara Avis, Stiller, UDE. Agradecemos también a nuestros adherentes, Automóvil Club del Uruguay, Dedicado, Securitas, y a quienes nos apoyan, como CUTSA, Nativa y Pagnific. Tenemos nuestros sponsors corporativos, a quienes también les damos las gracias por acompañarnos, Aerolíneas Argentinas, AFAPSURA, Banco de Seguros del Estado, Demarco, Sistemas de Almacenaje y Tiempost. Vamos a anunciarles los próximos eventos ya confirmados. El próximo 7 de mayo, desayuno de trabajo con el representante nacional, doctor Luis Lacalle Pou. El 15 de mayo, la senadora Constanza Moreira nos acompañará en este mismo lugar. Y el 21 de mayo, el doctor Tabaré Vázquez, quien cerrará el ciclo de los desayunos. En cuanto a la modalidad de Hablemos en Confianza, el 5 de junio, Monseñor Daniel Sturla, tendrán ustedes la oportunidad también de hacer preguntas y estar con él. En los almuerzos de trabajo, 22 de mayo, presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casara Villa, y el 25 de junio, ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kramerman. Vamos a recordarles brevemente la modalidad. El expositor dentro de unos instantes va a estar junto a ustedes. Durante ese tiempo, los que deseen pueden formular preguntas a través de los formularios que están en las mesas. Se los entregan a las azafatas que están a los costados y ellos a quienes van a formularles, en definitiva, la pregunta al expositor. Los moderadores que nos acompañan el día de hoy, Viviana Aguerre, de Canal 4, Ignacio Martirené, de Canal 10. Vamos a hacer simplemente a pedirles que mantengan los celulares en silencio, no apagados, pero sí en silencio, para disfrutar entonces de esta jornada. Vamos a invitar a don Jorge Abuchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, para hacer uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, queridos amigos. Reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Yo diría, si están de acuerdo, antes de decir ni una palabra, un aplauso bien fuerte para todos los que hemos venido con esta lluvia a ver al senador Larrañaga. Bueno, yo les quiero comentar, este es un año realmente particular para la Asociación de Dirigentes de Marketing, no solo porque participa de un nuevo acto eleccionario que ratifica el vivir en democracia, sino que también cumplimos y vamos a festejar el 70º aniversario desde su fundación. Y eso quiere decir mucho, no solamente 70 años de historia de ADM, sino que hemos pasado por distintos periodos de gobierno y la asociación siguió vigente y viviente. Y eso quiere decir que ha sido una organización ordenada, respetuosa, imparcial y de cara al éxito de nuestro país. Gracias. Con ese motivo, nosotros, para festejar este aniversario, hemos convocado al doctor Alfonso Lessa para compaginar todas las conferencias de quienes participaron al regreso de la democracia de todas nuestras actividades. En los distintos momentos, presidentes de otros países, ministros de Estado, presidentes de nuestro país, senadores, que han hablado durante 25 años, 20 años,
que regresamos a la democracia, y en ese libro también están incorporadas empresas que cuentan su propia historia, porque esto es un libro histórico. Así que yo les quería decir a ustedes, si quieren participar del libro con sus empresas y contar la historia de su empresa en el conglomerado del ingreso a la democracia, lo pueden hacer y yo les pediría cuanto antes mejor, porque ya tenemos un montón de adherentes, realmente. Entonces al final vamos a hacer un libro de 10.000 páginas y no queremos. Tenemos un límite. Así que yo los quería invitar a eso. Lo otro que les quería decir, sí, queremos agradecer la presencia del senador de la República, doctor Jorge Larrañaga, uno de los candidatos a la presidencia de la República, quien ha aceptado nuestra invitación para exponer sus ideas, sus propuestas y su visión de Uruguay de cara al futuro. Por tanto, vamos a testimoniar su presencia e invitarlo, por favor, a que haga uso de la palabra, no sin antes agradecer a todas las autoridades y embajadores que nos acompañan. Gracias. Querido, esto es un recuerdo para ti. Muchísimas gracias. Muy amable. El señor Jorge Auchalja hizo entrega de una obra de un artista plástico nacional al doctor Jorge Larrañaga. Muy buenos días. Comience bien su día. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Me parece que es importante. Felicitaciones y muchas gracias por permitirnos acá exponer lo que pensamos, lo que soñamos y lo que queremos. Voy a ser directo. Lo que surja de junio y octubre puede ser irreversible. El país puede ir hacia un radicalismo. Hablo de la institucionalidad, de la calidad democrática y del grado de respeto por la libertad en su sentido más integral. Si seguimos perdiendo república, si seguimos perdiendo valores, si seguimos perdiendo institucionalidad en la sociedad, se puede terminar perdiendo la libertad. En octubre habrá mayorías surgidas de acuerdos republicanos con más de un partido sobre la base del diálogo. Estoy profundamente convencido. Quien va a ser el candidato del Frente Amplio, lo tengo que expresar con claridad y por suerte va a venir a este evento porque esto está marcando claramente que está preocupado por la suerte que le pueda correr a su colectividad política el último domingo de octubre. El candidato del Frente Amplio no es garantía de los equilibrios, porque está cercado por los grupos más radicales. Y por eso el 1 de junio, este 1 de junio, en donde se comienza a elegir presidente, es determinante por el Uruguay que viene. Es vital en el proceso de las decisiones de cara al porvenir y de cara al resto del proceso institucional de octubre y de noviembre. Eso se tiene que entender. Yo voy a hacer un resumen de la realidad internacional. El Uruguay advierte, todos advertimos desde el Uruguay que el mundo transita por aguas turbulentas, con disparidad en los ritmos de crecimiento. La recuperación de Estados Unidos ha llevado a un retiro ordenado de sus estímulos monetarios, provocando el fortalecimiento del dólar. No estamos ajenos a este proceso. El menor crecimiento de los emergentes afectan la demanda mundial. Y en este contexto, Uruguay sigue desacelerando.
Si bien en el 2013 creció por encima del 4%, para el 2014 es esperable una tasa inferior al 3%. Para ser esquemático, nosotros hemos definido ciertos hechos estilizados para el próximo gobierno. Crisis de valores, crisis educativa, crisis de la seguridad, crisis de identidad en política exterior, inflación alta, casi 10%, competitividad erosionada, lugar número 85 entre 148 países según el Foro Económico Mundial, deterioro de las relaciones laborales y algunas libertades amenazadas. Por eso, ante cada uno de estos hechos estilizados, tenemos propuestas de acción. Los tiempos de recesión no nos sirvieron para implementar reformas. Los tiempos de crecimiento tampoco. La costumbre nacional uruguaya de patear para adelante ha seguido vigente. Y para mí no corre más, no corre más. Y no basta con la indignación frente a lo que pasa, se necesita acción y reacción. Planteamos una agenda de reformas para los temas vitales del país. El próximo gobierno tendrá que aplicar sintonía fina a las políticas públicas porque no tenemos margen para el error. No hay margen para el error. Hemos desaprovechado las oportunidades. Y yo personalmente creo y vengo insistiendo en los actos, en las presentaciones públicas, como lo he hecho en mi exposición parlamentaria durante los últimos años, que el mayor cambio que ha vivido Uruguay en los últimos 10 años es cultural. Y ha sido para mal, para mal. Crecimiento económico con decadencia de valores. Así se puede definir esta década pasada. Los últimos 15 años, si quieren. Pero el proceso ha sido continuo, descendente, alarmante, preocupante. Hace un mes estuve en Perú y tuve la oportunidad de hablar con Vargas Llosa sobre este tema, sobre cómo los dolores sociales de nuestros países pasan en primer lugar por cerrar la grieta abierta en los valores de nuestra cultura. Y cuando uno escucha que los jóvenes no le encuentran sentido a la educación, tiene que alarmarse. Tiene que alarmarse. Cuando el robo, la rapiña como delitos son inaceptables, pero cuando el copamiento es de una iglesia, cuando se intenta tomar una comisaría, cuando se le roban los sueldos a un club de fútbol, cuando el arrebato muchas veces es una figura continua en nuestras calles, yo creo que se cruzaron fronteras. Se están cruzando fronteras que nunca debieron trasponerse. Y por eso hoy, yo estoy profundamente convencido, hoy la madre de todas las reformas ya no es la del Estado, más allá de que ha quedado huérfana. La madre de todas las reformas es la reforma de los valores. La reforma de los valores. Todas las políticas públicas tienen que tener un denominador común: recuperar el estado de valores, porque se cultiva el relativismo moral, la duplicidad ética
y no se promueve el esfuerzo, la excelencia, ni el respeto. Y me parece que eso es verdaderamente preocupante. Lo percibo así, lo siento así. Recorro el país, ando por sus barrios, por sus pueblos, por sus villas, y advierto este fenómeno como una claudicación social verdaderamente preocupante, de la cual tenemos que hacernos cargo todos, empezando por los políticos y el gobierno. Fuimos a Finlandia, fuimos a aprender, porque hay que aprender. Fuimos con un equipo de asesores, fuimos con nuestro compañero de facultad, el senador Eber da Rosa, que integra la Comisión de Educación del Senado de la República, con la historiadora, flamante doctora en historia, Ana Ribeiro, con el doctor Guillermo Fossati, con el doctor Calabria, con un maestro rural, Francisco Blittman. Y fuimos porque Finlandia hizo una transformación importante. Ahora pudo haber descendido algo en los lugares de las pruebas PISA, pero nadie puede negar el fenómeno de Finlandia. Y sin embargo, recibimos burlas por esa gestión, por esa iniciativa. Nosotros preferimos ocuparnos del tema educativo porque es fundamental, porque es grave la situación en los hogares pobres, pero es grave en general, en toda la educación pública. Si permitimos la profundización de la crisis educativa, nos estamos poniendo al país de sombrero. Le estamos poniendo un techo al país, límites como sociedad y poniendo trabas a nuestro futuro, al futuro de todos los uruguayos, generando una brecha cada vez más profunda, más honda en la sociedad uruguaya y poniéndole trabas a nuestro futuro. No queremos eso. La semana próxima lanzaremos nuestras propuestas en educación, que las vamos a denominar Plan Futuro, porque el futuro comienza en estos instantes están comenzando el futuro. Y yo creo que tenemos que hacer un excepcional esfuerzo en esta materia de la educación. Allí van a encontrar las propuestas que hemos hecho a lo largo de los últimos años como partido, que ha hecho nuestro delegado en el CODICEM, el licenciado Daniel Corvo, que aquí está presente, quien ha llevado adelante estas iniciativas. No venimos ahora cuando vienen los tiempos electorales a levantar propuestas. No, lo hemos hecho siempre, de manera constructiva. Todo el Partido Nacional ha levantado el tema de la educación como un tema central para la vida de todos los uruguayos. ¿Qué mejor cambio para el sistema educativo nacional que el PRO-Mejora? Que cambia una educación centralista, centralizadora, por una comunidad educativa en los propios centros educativos que tienen que tener autonomía, porque no es igual, no son iguales los centros educativos en el país. Escuelas de tiempo completo, inglés en todas las escuelas, nuevo modelo liceal, transformación en la universidad, cosas que todos sabemos. Y por eso yo tengo que también expresar lo que siento. Y seguramente tendrán la oportunidad de preguntarle al doctor Vázquez cuando venga a cerrar el ciclo, como va a venir antes del proceso electoral de la interna. ¿Por qué está tan mal informado?
Por ejemplo, dijo que la Universidad Tecnológica había resultado aprobada solamente con los votos del Frente Amplio. El senador Da Rosa estuvo haciendo gestiones en la Cámara de Diputados para concretar el respaldo de los diputados del Partido Nacional a esa iniciativa, que después terminó votándose por unanimidad en el Senado de la República. Dijo en un programa de televisión que había 300 escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. ¡Error! ¡Error! Hay 200 escuelas de tiempo completo y apenas una veintena de escuelas de tiempo extendido. No está con los números actualizados. Parece mentira, pero incluso terminó diciendo que el doble voto del presidente del CODICEN había sido resultado de su ley de educación dictada durante su gobierno. También se equivocó, porque salió en este periodo de gobierno con el respaldo de todos los partidos políticos, porque el presidente Mojica no podía con las autoridades del CODICEN. Por eso, lamentablemente, tenemos que decir lo mal informado que está. Vamos al tema de la seguridad. Dijo también el doctor Tabaré Vázquez, que lo pongo como referencia porque me parece que es importante, porque no se puede explicar cómo, ante tanto crecimiento económico sostenido durante 10 años, hoy no se puede dar cuenta de los éxitos en la educación, en la salud, en la seguridad. Dijo, somos el país más seguro de América Latina. Somos el país más seguro de América Latina. Para el candidato del Frente Amplio vamos bien. Y nos propone el conformismo. No, señores, no vamos bien. Estamos mal, muy mal. Estamos en una crisis de seguridad muy importante. Y frente a una emergencia no podemos dar respuestas graduales. Es como en el año 1453, cuando la caída de Bizancio, adentro de la ciudad estaban discutiendo sobre el sexo de los ángeles y los turcos escalaban las murallas. Nosotros no podemos hacer lo mismo hoy frente a lo que nos está impactando en la sociedad uruguaya. Crisis de valores, crisis de la educación. Yo creo que debemos reaccionar. A la salida le vamos a dar el plan que en el día de ayer hemos lanzado a la opinión pública. El Plan Libertad, lo van a tener ustedes. Ahí tenemos 60 medidas que, por supuesto, no se pueden tomar con el microscopio de analizarla medida por medida, en un proceso de simplificación absurdo, cuando son complementarias y buscan enfrentar hoy la situación de miedo que tenemos. Yo pregunto, ¿cómo renunciar a usar militares en función de policía para generar una respuesta inmediata a esta situación de crisis de seguridad? ¿Cómo? Tenemos que poner primero a la gente y su derecho a la seguridad. Señores, ustedes no vinieron desprevenidamente acá. Ustedes me conocen. Ustedes saben que yo no soy de medio campo. Ustedes saben que soy una persona de acción, de respuestas. Quiero ser claro. Si no aplicamos la ley, no habrá paz. Si no tenemos mano dura contra el delito y los delincuentes, cada vez estaremos más enrejados y presos. Así de claro
así de simple y así de dramático. La autoridad se ejerce o se pierde. La ley se aplica. La gente está primero y tiene que ser defendida en todo el territorio nacional. Por eso también decimos que pese a todos los ditirambos, pese a algunos elogios en el marco internacional, nosotros vamos a derogar la ley que legalizó el comercio de marihuana y el autocultivo, porque de tan poco seria que es. Habiendo vencido el plazo para la reglamentación, ni siquiera se ha reglamentado. Y se pretende plantar en predios militares o que los custodien. Un mamarracho, un enorme mamarracho. En lugar de que los militares estén cuidando la marihuana, nosotros proponemos y nos animamos a decirlo con todas las letras, que los militares ayuden a la policía a cuidar a la gente honesta en nuestro país. Y esto me parece determinante y fundamental. Se tiene que entender esto como la utilización de los recursos humanos necesarios para enfrentar una situación que no se puede enfrentar con anuncios de políticas de mediano o de largo plazo, que lo tenemos ahora. Ahora hay barrios a los que no se entra. Ahora tenemos dificultades con la delincuencia. Ahora tenemos índices de homicidios realmente altos, de un 8.1 por 100.000, casi 3 veces que el indicador de homicidios de Chile. No somos el país más seguro de América Latina. Otra de las reformas. Hace falta una nueva política exterior. Basta con ver los datos. El barrio representa el 2% del comercio mundial. Por lo tanto, nosotros tenemos una definición clara. Vamos por todo. Queremos ser el enclave atlántico del Pacífico. Queremos acuerdos comerciales con todos los países que podamos. Queremos instalarnos con proactividad en Asia, comerciando y captando inversiones. Queremos ir hacia un TLC con Estados Unidos. No tenemos vergüenza ni prejuicio en afirmarlo. Es lo que queremos. Sentimos que perdimos una enorme oportunidad en el periodo 2005-2010, cuando tuvimos esa instancia muy cerca de poder concretar, de llevar adelante. Y por resabios ideológicos absurdos, terminamos por no tomar ese tren, al quien un sector radical terminó frenando, y frenando las oportunidades de miles de compatriotas. A nivel del Mercosur es sencillo, o se cumplen todas las normas o no vale ninguna. Entonces, si nos impactan los puertos, nosotros tenemos que ir hacia el mundo. Esto me parece fundamental. Hay opciones para el país. Yo lo conversé con el expresidente Piñera de Chile, con el expresidente Calderón de México, sobre la importancia de la Alianza del Pacífico y el proceso de construcción como plataforma comercial de vanguardia. Estuve con el diputado Massa, con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Macri, dialogando sobre la relación argentina. Van a haber más temprano que tarde cambio de interlocutores y solamente podremos vencer los puentes cortados, las relaciones trabadas de 10 años por impericia, con más diálogo,
con más cercanía, con más profesionalismo, con más capacidad, con gente inteligente, con experiencia, que puedan destrabar y encontrar la posibilidad de impulsar una política exterior de Estado. De Estado. Esta ha sido una política exterior, y tenemos que decirlo con todas las letras, una política exterior de boliche. Con todo respeto a los boliches. Y me parece que no puede ser. Otro de los hechos simplificados, estilizados, que marcamos: la inflación deteriora los ingresos de las familias, pero también deteriora la competitividad. La inflación y las expectativas están fuera del rango. Esto no va a cambiar en tanto las políticas macro no recuperen la consistencia. Los ámbitos para llevar adelante esta coordinación son Comité de Estabilidad Financiera, Comité de Coordinación Macroeconómica y el Consejo Nacional de Economía, que representa la voz, las expectativas y propuestas de empresarios, trabajadores, partidos, que tienen que ser regularmente escuchados. ¿Cuántas veces analizamos con los senadores aquí presentes, Gallinal, Da Rosa, Moreira? Fue una iniciativa del propio Frente Amplio, la ley del Consejo Nacional de Economía. No lo convocaron nunca. Hasta donde yo sé, nunca lo convocaron. Y me parece un enorme error. Porque además no es posible una política económica de partido de gobierno. Los países serios son estables en sus lineamientos económicos, y eso nace desde la elaboración de las estrategias. Una sola persona no es garante de estabilidad. La garantía de la estabilidad está en las instituciones. Son las instituciones las que le otorgan garantía a la sociedad y al país. Por ejemplo, y vamos a los temas concretos, de actualidad, la ley de responsabilidad penal empresarial. Lo hemos dicho por todos lados, así que también lo podemos decir acá. Lo dijimos en el Parlamento, lo hemos dicho en los barrios, lo hemos dicho en cualquier lado. ¿Qué opinaba el hoy promovido a candidato a ministro de Economía, actual vicepresidente de la República? ¿Qué opinaba? ¿Qué terminó votando? ¿Dónde hay que buscar entonces las garantías? ¿O el proyecto de ley de medios? ¿O el proyecto de ley de medios de comunicación? Que no, pero siempre termina siendo un sí. ¿Y Pluna? El senador Moreira. ¿Y Pluna? ¿Y Pluna? El grave problema que tiene el actual vicepresidente de la República, promovido a candidato a ministro de Economía, el contador Danilo Astori, es que no elige bien a sus colaboradores, a su gente. Y terminamos en los líos que terminamos. Estas cosas tenemos que decirlas, porque en una democracia hay que ventilar estas cosas. Los males de la democracia se curan, como decía alguien, con más democracia. No hay vuelta. El coraje cívico es defender las ideas, lo que uno piensa. Que cada uno de ustedes saque las conclusiones. Nuestra economía necesita un plan nacional de competitividad. Llevamos una década de crecimiento con niveles próximos al pleno empleo, pero tenemos insuficiencia de ahorro nacional para financiar la inversión. Hoy el déficit de cuenta corriente
de la balanza de pagos se financia con inversión extranjera directa. El endurecimiento de las condiciones financieras internacionales amenaza el financiamiento público y de nuevos proyectos de inversión. Por lo tanto, tenemos que actuar hoy para prepararnos para el mediano y largo plazo. El punto de inflexión en la economía internacional nos da el motivo y nos obliga. Las condiciones políticas, como veremos más adelante, nos van a dar el marco. El punto de partida es tener un blindaje fiscal. Y yo creo que esto es muy importante entenderlo para ponerle límites a los gobiernos, para autoimponernos límites a los gobiernos. Y que esto no sea el desquicio del gasto. Si gastamos al límite y si ese límite lo llevamos más allá en base a endeudamiento, nunca tendremos margen para políticas anticíclicas. Ustedes son empresarios y entienden perfecto esto. Para crecer hay que reinvertir y para reinvertir hay que generar utilidades. El endeudamiento tiene que ser una alternativa, no una condición. No se pueden utilizar ingresos extraordinarios para financiar gastos corrientes. Es el ABC de la economía. Cuando se hace, se termina mal. Por lo tanto, proponemos la creación de una regla fiscal. Esta regla tendrá que estar asociada al producto potencial y una meta de resultado fiscal. Los detalles pretendemos surjan del diálogo político entre gobierno y sociedad, empresarios y trabajadores. El gobierno de turno tendrá que manejarse dentro de esos márgenes. A esto le llamamos blindaje fiscal. La que se blinda, en definitiva, es la sociedad. Con un déficit de más de 2 puntos del producto y una actividad que se desacelera, los anuncios de más gasto público implícitamente están anunciando algo. Implícitamente están anunciando algo. Grábenselo. Van a la casa de los ingresos de la clase media. Sépanlo. Van a la casa de los ingresos de la clase media. Y esto es intolerable, porque antes de exigirle un esfuerzo a nadie, tengo que empezar por ahorrar yo, gobierno. Es una norma de buena administración. Es imposible exigirle más al contribuyente si el Estado no se exige a sí mismo en la forma de gobernar, en la forma de llevar adelante las decisiones estratégicas que determinan inversiones. Y por lo tanto, asociada a la regla fiscal, proponemos 3 fondos de estabilidad que nos van a permitir políticas anticíclicas. Un fondo para el desarrollo productivo, otro fondo para la promoción del empleo, un fondo de desarrollo social. Pero fíjense, si a la salida de la crisis del 2002, si en el 2004, cuando ya el país estaba creciendo, porque que no vengan a decir, tengo los senadores acá, diputados, está los compañeros Gandini, Analía, Pablo, Verónica, saben perfectamente bien lo que decía el mensaje presupuestal del 2005. Ya se estaba reconociendo el crecimiento de la economía. Si hubiéramos llevado adelante un fondo de estas características, habríamos podido alcanzar en el conjunto alrededor de 5 puntos del producto.
2.500 millones de dólares en estos fondos. Fíjense de las cifras que estamos hablando. Sin embargo, se dilapidó el crecimiento. Y entonces entramos en la cultura del plasma. En la cultura en donde nos dicen que el Uruguay está bien porque la gente tiene más electrodomésticos. Hay más TV abonados a la televisión cable. Hay más celulares. Hay más bicicletas y biciclomotores y autos. Entonces, yo creo que las utilidades, además de las empresas públicas, tendrán que ir a reinversión o reducción real de tarifas. Esto puede sonar a demagogia, pero para demostrar que estamos convencidos de esto, anunciamos que estamos dispuestos a fijarlo por ley. A fijarlo por ley. Todo lo anterior va a determinar un nuevo paradigma. Tiene que determinar un nuevo paradigma. Asignación presupuestal en base a resultados. La gestión tiene que primar sobre la asignación presupuestal. Por eso la educación está mal. Primero la plata y después la gestión, al revés de lo que dice cualquier manual de administración. No basta con arrojar dinero a los problemas para solucionarlos. No basta. No basta. Y la prueba está en la educación. La prueba está en la educación. La ineficacia de las políticas, las incapacidades demostradas de este gobierno han sido superlativas, absolutamente superlativas, en todo lo que refiere a la administración. Otra dimensión necesaria a mejorar es la infraestructura. La infraestructura. Plan de modernización de la infraestructura. El modelo tiene que ser el de participación pública-privada. Para puertos, infraestructura vial, conectividad. Ustedes me dirán, fracasó. Bueno, ¿esto implica que el instrumento es malo? ¿O implica que quienes lo tuvieron para ejercer tuvieron incapacidad para hacerlo? Con este instrumento se desarrolló Chile, por ejemplo. Entonces, mal puede ser malo el instrumento. El instrumento fracasa cuando se castiga al privado. Por eso no se desarrollaron más proyectos. Y el instrumento fracasa cuando se es muy generoso con el privado. Por ejemplo, en Pluna. Los dos extremos del fracaso. Como Estado necesitamos infraestructura moderna, bien gestionada y con proyección a 30 años. El privado para arriesgar pide rentabilidad y nosotros aplicaremos el modelo anclados en las garantías de cumplimiento, sin prejuicios. Hablamos de proyectos de inversión, sabiendo que nuestra contraparte son empresas con fines de lucro. No aspiramos a desarrollar la infraestructura nacional a través de un modelo de ONG. Las PPP son para hacer obras, no para hacer caridad. Pero las obras se tienen que hacer. Se desaprovechó el instrumento. También fue un aporte, una colaboración decisiva del Partido Nacional. Cuando aprobamos todas las mejoras y las correcciones que quizás ameriten la necesidad de otras más para llevar adelante ese instrumento, pero es fundamental. Por otro lado, un país avanzado requiere un nuevo paradigma de las relaciones laborales. Estamos en víspera del 1 de mayo. El tema laboral es un ejemplo de la necesidad de los equilibrios. Tenemos
una tasa de reposición del capital humano negativa. Nuestra demografía y los resultados del sistema educativo así lo plantean. Por lo tanto, no hay forma de llegar a acuerdos sin que se hable de productividad. Amigos, el otro modelo de negociación colectiva consiste en estar dispuestos a hablar del tema de la productividad para cambiar el paradigma desde la confrontación al de la cooperación. El nuevo paradigma de las relaciones laborales es un modelo basado en la confianza, y para que exista confianza tiene que haber transparencia. Los trabajadores tendrán que aportar a ese nuevo modelo también. Hoy vengo a hablar con ustedes. Hablaremos con el PICNT como lo hemos hecho en muchísimas oportunidades. Yo fui intendente municipal durante 10 años y no tuve en 10 años ni un solo día de paro. Ni un solo día de paro. Tuve relaciones con el gremio, sabiendo qué opinaban, sabiendo que trasladaban temas, pero que la democracia representativa nunca podía ser sustituida por la democracia corporativa. No, absolutamente no. Porque yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Todos estamos de acuerdo en que el trabajo de calidad es la salida. Entonces, si estamos de acuerdo en el objetivo, tenemos que lograr establecer la táctica. En nuestra visión, el Estado debe aportar a ese proceso. Y nosotros, si somos gobierno, estamos dispuestos a aportar. Por ejemplo, los aportes patronales tendrán que estar en la mesa de discusión. Estamos dispuestos a reducirlos, pero no a cambio de nada, sino en forma condicionada. Reducciones condicionadas a proyectos de calificación, formalización, profesionalización de la gestión, transparencia, responsabilidad empresarial y mejoras salariales. El Estado tendrá un rol activo en las relaciones laborales. El Estado será imparcial y activo. Queremos mejores salarios, queremos más productividad, queremos más educación, pero también necesitamos paz laboral. Si no, no hay clima para desarrollar la inversión. Será extremadamente complejo. Si tenemos la industria del conflicto, si tenemos permanentemente dificultades de todo tipo y naturaleza a la hora de llevar adelante respuestas entre las relaciones de empresarios y trabajadores, en donde el gobierno siempre está apoyando, como aquellos viejos expendedores de carne con el cuchillo, la balanza, para generar un desbalance en las relaciones laborales. Señores, como les dije al principio, lo que está en juego en este proceso electoral puede ser definitorio. Siempre lo es. Puede ser también irreparable. Muchas veces lo es. Hay elementos tan vitales, tan condicionantes para el futuro de la República, que yo creo que todos los compatriotas, todos los integrantes del cuerpo social, tenemos que ser responsables. Se legitima con el voto. En una democracia se cambia votando. Voten al que quiera, a los candidatos que quieran, al partido que quieran. Pero hay que votar para ejercer el reclamo, para ejercer el derecho de petición,
Para ejercer el derecho de queja hay que tener la oportunidad de votar, porque además me parece que hace a la construcción nacional. Hace a la construcción nacional. La única forma que tenemos para cambiar en democracia es votando. Votando. Las urnas son las que legitiman. Porque además yo digo claramente que no es republicano avanzar contra la Constitución bajo la lógica que lo político está sobre lo jurídico. En el fondo de esa lógica, lo político está sobre la libertad, está sobre la individualidad. Esa visión colectivista muchas veces está latente. Lo hemos visto. Lo hemos visto en decenas de decisiones. Lo dije hace un instante, así amenazan con una ley de medios, que es en realidad una ley de control de medios. Una ley de control de medios. Pero además, ¿en qué momento, en qué oportunidad? ¿En qué oportunidad? En el medio de un proceso electoral. No hay derecho. No hay derecho a llevar adelante esa suerte de amenaza a través del instrumento de una ley de medios, cuyo presidente dijo que si la tenía la tiraba a la papelera y cuyo vicepresidente dijo que la mejor ley de medios era la que no estaba escrita. Es como aquel que tiene el perro atado de la cadena y amenaza con soltarlo. Si los canales de televisión, si los medios de comunicación no se portan bien, ley de medios. No puede ser. Me parece que eso contraría la historia cívica y democrática del Uruguay. Porque además así fueron en una ley de responsabilidad penal empresarial. Una ley hecha a la medida del PICNT, a la medida. Ahora la están discutiendo en función del insuceso, del infortunio de un trabajador municipal que mucho lamentamos, frente a pretendidas incluso instancias penales. Los que la promovieron, el Partido Comunista, que desgobierna la capital de la República en estos momentos, está sufriendo precisamente esta situación. Así se ha tolerado, por eso yo hablaba de libertades. Porque tenemos que hablar de libertades. Porque nosotros creemos que tenemos libertad simplemente porque cada 5 años votamos. Wilson decía, la libertad nunca estará definitivamente conquistada. Por la libertad se pelea siempre y todos los días porque nunca estará definitivamente conquistada. Y a mí me parece que es una gran frase. Por la libertad hay que luchar siempre. Nuestro partido ha venido luchando a lo largo de la historia por la libertad. Somos el partido de la libertad y seguiremos siendo el partido garante de la libertad. Así se ha tolerado una asonada contra la Suprema Corte de Justicia, cuando todos sabemos que tenemos que preservar la independencia del Poder Judicial. Señores, para terminar, la percepción de los uruguayos ha cambiado. Hace una década veían las mayorías parlamentarias como una oportunidad para el cambio. Hace 5 años la veían como una condición necesaria. Hoy las mayorías parlamentarias de partido único son vistas por la sociedad como una patente para abusar del poder.
porque han sido abusivos y radicales en la utilización de esas mayorías parlamentarias en muchas oportunidades, donde el proceso de discusión de las leyes se discutía en el plenario sindical o en el plenario del comité de base o en la mesa política del Frente Amplio y no en las comisiones del Parlamento uruguayo. Y esto tenemos que decirlo porque es así. Y para desembocar inexorablemente en cosas que tenemos que evitar. Tenemos que evitar los radicalismos que enfrentan y dividen a los uruguayos. Una sociedad dividida entre buenos y malos, entre honestos y corruptos, entre Interior y Montevideo, entre pobres y ricos, entre empresarios y trabajadores, entre terratenientes y humildes compatriotas de cualquier rincón del país. Yo estoy en contra de ese país, de la división. La sociedad hoy exige garantías a través del equilibrio en las fuerzas políticas. El ciudadano, el individuo, no quiere ser avasallado. La sociedad reclama sensatez, seguridad, educación y convivencia democrática, que no está exenta de la crítica. ¿Por qué no lo hacemos de manera personal? Estamos criticando formas de proceder político. Estamos criticando decisiones políticas. Y esto en las democracias más avanzadas del mundo pasan. Y tiene que pasar. Porque es bueno para una democracia. Yo estoy convencido de que en octubre hay segunda vuelta. Vamos a ir a noviembre. El próximo gobierno tendrá que construirse a partir del diálogo. Ese es el estilo de conducción del Partido Nacional. Hemos tenido y hemos demostrado vocación de gobernabilidad. Se la hemos brindado al país en los momentos más aciagos de la vida nacional. Hemos estado como soporte de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la plena vigencia de la Carta Constitucional, de las libertades públicas. Señores, estoy acá en este proceso electoral, hago política, siempre ha sido así, siempre lo tuve muy claro. Soy un combatiente, orgullosamente soy un combatiente político, y quiero tener la oportunidad de conducir durante 5 años el proceso de construcción nacional. El partido que integro, el Partido Nacional, está pronto para ser gobierno. Estoy convencido del camino. Conocemos el camino. Por eso pretendo ser el próximo presidente de todos los uruguayos. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con alguna de las consultas de los presentes en determinados temas. Una en particular dice, bajo el supuesto de carencia de mayorías absolutas parlamentarias, ¿cómo se relacionaría usted con el Frente Amplio para lograr acuerdos? Yo creo que no va a haber mayorías parlamentarias. Y es una pregunta que le va a corresponder a los 2 ciudadanos que concurran a la segunda vuelta del último domingo de noviembre. La pregunta
va a ser cómo va a formar mayorías parlamentarias. ¿Con quién? Seguramente se le tendrá que preguntar al doctor Vázquez y seguramente se nos tendrá que preguntar a nosotros. Creo que nosotros podemos dar respuesta de con quién podemos conformar mayorías parlamentarias. Y me parece que en ese caso el doctor Vázquez no podrá decir con quién va a formar mayorías parlamentarias. Pero me adelanto a expresar de manera contundente y clara, que aspiro a que el próximo gobierno sea un gobierno nacional, que se convoque a todos los partidos, que la construcción de mayorías parlamentarias será una tarea muy grande, muy importante, donde se va a requerir mucha capacidad de liderazgo, mucha fuerza y mucho coraje, mucha determinación, muchas ideas, mucho poder de convencimiento para irla construyendo ley a ley, empezando por la ley presupuestal. Pero me parece también que tenemos que marcar una actitud. Y nuestra actitud va a ser también de definición. Vamos a convocar a todos los partidos, vamos a pedirle que todos los partidos estén representados en las empresas públicas o en los entes autónomos y servicios descentralizados, en los organismos de contralor, porque seguramente van a ser los mejores testigos para darle transparencia a cualquier gobierno. Honestidad. Esto es determinante. El control. Y creo que es el esfuerzo y el desafío enorme que vamos a tener a partir de la segunda vuelta de noviembre, cuando tengamos presidente electo, entre el último domingo de noviembre y el 1 de marzo del 2015, cuando comience el próximo gobierno de la República. ¿Y la fórmula del Partido Nacional se define el 1 de junio? Mire, yo no voy a hablar de fórmula. Ya para hablar de fórmula tenemos esa suerte de telenovela diaria y continua a que nos expone el Frente Amplio todos los días en todos los medios de comunicación. Yo no voy a dar nombres. No voy a dar nombre por respeto a mis compañeros y compañeras. Creo que eso tiene que ser un proceso que ojalá pueda resolverse el propio 1 de junio o lo más cercanamente posible, más allá de que vamos a tener un interregno del Mundial donde el Uruguay entero se va a abocar a ver la Copa del Mundo y después, determinada la Copa del Mundo, ojalá que con el mejor resultado para nuestro país, ahí sí se va a enfrentar a la decisión de tener que concurrir a elegir gobierno. Creo que el partido tiene grandes representantes, grandes compañeros y compañeras que perfectamente pueden integrar una fórmula para que el partido pueda ganar la próxima instancia electoral. Yo con toda franqueza, y lo voy a hacer de manera clara como pretendo serlo, siempre, yo trabajo decididamente por el triunfo del Partido Nacional. Es lo que más me importa, es lo que siempre me ha importado. La actividad política no es un instrumento al servicio de los políticos, sino es un instrumento al servicio de la gente. Demasiado grande es el proceso de pérdida de valores que tenemos hoy en la sociedad entera. Demasiado grande hoy es el proceso de pérdida de valores que también sufre la actividad política, como para estar en un juego de especulaciones permanentes en torno a definiciones
más o menos ajedrecísticas sobre cómo se va a integrar la fórmula del Partido Nacional. ¿Pero usted aceptaría ser, por ejemplo, el vice de la calle Pou? Yo voy a ser el candidato único a la presidencia de la República del Partido Nacional. Le prometo que cierro el tema con esto. ¿Le ofrecería la candidatura a vicepresidente de la calle Pou si usted gana la interna? ¿Perdón? ¿Le ofrecería a la calle Pou la candidatura a vicepresidencia si usted gana la interna? Y con esto cierro el tema. Si yo le contesto la pregunta, estaría procurando disminuir a un compañero que tiene el legítimo derecho a aspirar a lo mismo que yo estoy aspirando. Y no lo voy a hacer. Bien, doctor Larrañaga, usted se refirió a este tema en su exposición. Otra pregunta de los asistentes aquí tiene que ver con la conflictividad laboral y dice, ¿cuál es su propuesta gubernamental respecto al nivel de conflictividad permanente que viven las industrias? Y si me permite, yo quiero agregarle un tema de actualidad, ya que usted habló de temas de actualidad. ¿Qué haría usted en el gobierno en una situación como la que ocurrió recientemente en la empresa de refrescos Mío, en la que el empresario cierra la empresa y no le avisa a los trabajadores? Empiezo por lo último, ¿no? Aplicar la ley. No hay otra vuelta en ese sentido y no voy a entrar en proceso de publicidad de empresas. Creo que una política laboral del próximo gobierno tiene que estar dada por la superación de la confrontación por el principio de cooperación. Sino de lo contrario, las fuerzas sindicales terminan siendo una mala compañía para la generación del trabajo. Yo voy a aplicar y voy a mantener vigentes los consejos de salario. Me parece que es un instrumento de negociación tripartita, en donde, por supuesto, tiene que haber equilibrios. Yo respeto a los sindicalistas. Respeto a los sindicatos. Ahora, el gobierno es el gobierno. El gobierno es el que emerge de las urnas. No hay otra vuelta. Entonces, en toda política laboral tendrá que estar el diálogo. Creemos tener credenciales como para poder impulsar ese camino. Estamos decididos a recorrerlo. Estoy convencido también que por los propios avatares del resultado electoral, en un caso de un gobierno nuestro, va a haber impactos políticos e impactos sindicales fortísimos. Y esto va a determinar decisiones en cuanto a las formas de relacionamiento que van a impactar en el propio Frente Amplio si se da el resultado electoral que yo pienso que se va a dar, y esto también va a tener un efecto reflejo en los sectores sindicales. Por lo tanto, vamos a poder estar en condiciones de llevar adelante un proceso de cambio que no haga retroceder los derechos de los trabajadores, pero que se defiendan las relaciones laborales sobre el marco también de defender la propiedad, de defender los principios normativos y constitucionales que respaldan al derecho al trabajo y que nos permiten crecer, desarrollarnos, para que podamos dar una explicación coherente de que el desarrollo económico tiene que venir acompañado también de un desarrollo inclusivo, social y humano que el Uruguay necesita, porque me parece que las mejores políticas sociales son el trabajo y la educación. No hay otro cuento para hacer. Si no defendemos el trabajo y la educación,
terminamos subsidiando la pobreza que se retroalimenta y que no tiene punto de terminación. Políticas sociales, todas las que tengamos que llevar adelante. Asistencialismo gubernativo con la plata y el dinero de todos los uruguayos, me parece que es un mal camino. Nosotros vamos a mantener todas las políticas sociales, pero también vamos a defender el trabajo, la inversión como instrumentos fundamentales para el desarrollo del país. Le sigo con otro tema de actualidad. Primero fueron los presos de Guantánamo, ahora niños y mujeres sirios. ¿Qué opina? Bueno, el marco de la más absoluta y total improvisación, porque lo de Guantánamo, y aprovecho la oportunidad que está la embajadora de los Estados Unidos, no tiene marco jurídico, no tiene marco jurídico. Es una de las grandes improvisaciones del Poder Ejecutivo. Y el resto, otro tanto. No tenemos noticia en el Parlamento de ello. Nadie nos ha trasladado nada, salvo algún tipo de conversación personal que hemos podido tener con jerarcas que incluso no son del gobierno sobre estas realidades que usted me plantea. Ayer se hizo una comisión general sobre la materia. Creo que el embajador, por lo que yo tengo conocimiento, porque no pude asistir, porque estoy en licencia reglamentaria, que me pertenece como cualquier trabajador, y fue un compañero a suplantarme, no pudo dar explicación suficiente sobre cuál es el régimen jurídico que ampara la traída de los presos de Guantánamo. Eso es lo que le puedo explicar sobre ese tema. ¿Y los niños y las Sería mujeres bueno sirios? que le pregunten al doctor Tabaré Vázquez si sabe, dificulto, ¿no? ¿Y los qué? Los niños y las mujeres de Siria. No sé cuál es ese proceso. La verdad que no sé. Estoy como cuando le preguntaron al doctor Vázquez en el programa de Código País los otros días si por qué quería ser presidente, y dijo, no sé. Yo sí sé por qué quiero ser presidente. Así, de primera mano, si a usted le preguntan o lo consultan embajadores sobre la posibilidad de que Uruguay actúe como país para refugiados sirios, ¿usted lo evaluaría, lo consideraría o le parece de entrada que es una mala idea? Pero un presidente, un político, un gobierno tiene que evaluar. ¿Cómo no va a evaluar esas instancias? ¿Cómo no va a estudiar esas instancias? Pero por supuesto, todas las que sean necesarias. Eso sí, dentro del marco de la norma y de la Constitución, con el respeto al Parlamento, porque si no después nos quejamos de la baja calidad de producción legislativa y obviamente cómo vamos a tener buena producción legislativa si después terminan las leyes redactadas en el comité de base o en las sedes sindicales. Es imposible. Otra pregunta de los asistentes esta mañana, doctor Larrañaga. Las autoridades militares dicen que su capacitación no es de carácter policial. Las misiones de Naciones Unidas tienen como misión fundamental combatir a los rebeldes. Este es un tema que usted mencionó hoy y que ha sido también cuestión de reparos por parte del oficialismo y también por el otro candidato de la interna nacionalista, ¿no? Que los militares están preparados para la guerra y no para la seguridad interna. ¿Qué responde usted a todo esto? Mire, el último tiro que tiraron fue en 1904. Esa es la realidad. Lo digo con todo respeto por los militares, con todo respeto por una institución que es fundacional. Pero que me vengan a decir a mí que la preparación de los militares es una preparación bélica exclusivamente, cuando cada vez se reducen más las exigencias para ingresar
a agentes de la policía, me parece que es un enorme error. Pero además, convengamos lo siguiente y preguntémonos si tenemos un incendio en Rocha, grande, que ojalá no tengamos, inmenso. Llamamos a los bomberos, no alcanzan. Entonces el ministro del Interior dice, no, pero vamos a anunciar la compra de carro de bomberos y vamos a tecnificar a los bomberos. ¿Logramos con eso apagar el incendio? No. Seguramente se utilizarán todos los recursos humanos necesarios como para combatir el foco ígneo. Ahora, en esta situación de la inseguridad es lo mismo, es lo mismo. Tenemos que utilizar todos los recursos humanos, pero fíjese, ya tenemos desde hace décadas funcionando a las Fuerzas Armadas como policía, y esa es la función de Prefectura Nacional Naval. ¿O no es así, doctor Ramírez, doctor Moreira? ¿No es así? La Prefectura Nacional no actúa de policía en toda la franja costera. Pero además, las funciones bélicas de las misiones de paz, con toda franqueza, se asemejan más a funciones de policía, no a funciones bélicas, de confrontación con los enemigos. Lo digo con toda claridad. Pero además, agrego algo que me parece fundamental. Esto funciona en Portugal, en España. Los carabineros no fueron los responsables de vencer a la mafia en Italia. Los carabineros no fueron ni son hoy los responsables de ser una de las instituciones más prestigiosas de Chile. La presidenta Bachelet acaba de nombrar 6.000 carabineros, que es una función complementaria. Yo no pretendo sustituir a la policía. Creo que la solución nuestra no es excluyente. Profesionalizar a la policía, rejerarquizarla, mejorar las retribuciones salariales, las condiciones de vida, la vivienda. Porque mire que el policía vive en el asentamiento marginal también. Han incrementado sus remuneraciones laborales, pero tenemos enormes problemas en ese sentido. Ahora, paralelamente, conformar una guardia civil con integrantes del Ministerio de Defensa, con jerarquía militar, no pasar militares a agentes de segunda en el Ministerio del Interior, no policías al mando de militares, no. Cuerpos que van a depender institucionalmente cada uno del Ministerio del Interior, la policía, del Ministerio de Defensa, la Guardia Civil, pero que van a coordinar operativamente con el Ministerio del Interior. Me parece fundamental para los equilibrios en el marco de la lucha contra el delito. En una enorme cantidad de tareas, a nosotros nos trataron de golpistas, porque en el periodo anterior la señora ministra del Interior, Tourné, nos dijo que éramos golpistas, porque proponíamos la transformación de algún cuartel en cárcel. Se transformó las 42 hectáreas del cuartel de Punta Rieles en una cárcel que ahora alberga a 750 presos, y hay proyectos para ampliarse, y no pasó nada. Pasaron 180 integrantes del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior y no pasó nada. Entonces, a mí me parece fundamental eso de la preparación bélica de uno y de otro. Bueno, a un policía le exigen primaria. Le dan 2 o 3 meses. ¿Cuántos meses le dan de adiestramiento? 4 meses, sí le dan. Le meten un uniforme, una canana, un revólver y lo largan a la calle a combatir el delito. ¿Y ese está preparado para qué? Me parece que hay que tener coraje cívico,
soy de los actores políticos que puedo hablar de estos temas. Quizás yo comprendo que algunos otros no puedan hablar. Yo comprendo que el Frente Amplio confunda militares con represión, con autoritarismo, porque han utilizado a las Fuerzas Armadas. La han utilizado permanentemente, de manera muchas veces degradante para la institución Fuerzas Armadas. Ahora, no vacilan en intentar utilizar a las Fuerzas Armadas para custodiar los predios militares en donde se planten marihuana. Para eso sirven. Ahora, para custodiar el orden público, no. Yo creo que no se pueden hacer tantas moñas cuando el país está perdiendo. Faltan algunos minutos para terminar el partido y hay que empatar, por lo menos. Seguimos con preguntas de los asistentes. Hay un tema que usted no trató en su disertación, el tema de la salud. FONASA, solución, pregunta. Mire, yo no lo traté porque si no estamos hablando esta mañana y yo seguramente no quiero terminar generando un hastío mayor al ya causado. Creo que el Sistema Nacional de Salud tiene que tener reformas. Hoy tenemos un sistema mutual privado muchas veces colapsado. Hoy tenemos un subsector público donde presenta una extraña paradoja. Una extraña paradoja. Hay más recursos, menos beneficiarios y espantosos resultados. Horribles resultados. Entonces tenemos que mejorar, porque no hay inclusión de miles de compatriotas. Yo he recorrido pueblos de campaña en donde o no hay ambulancia, o la ambulancia que tenía el pueblo se la llevaron para otro pueblo más grande, o la ambulancia no tiene gomas, o la ambulancia no tiene nafta, o la ambulancia no tiene ni gomas, ni nafta, ni chofer para conducirla. Entonces, es una reforma de la salud en donde tenemos que buscar una nueva forma. Yo planteo, y soy el único que he planteado, un gobierno nacional que va a ser ejercido, y ya aprovecho para pasar el aviso, de manera diferente. Yo quiero tener 2 consejos de ministros. El Consejo de Ministros que está establecido en la Constitución de la República y un Consejo de Ministros con los intendentes municipales de todo el país, porque yo estoy convencido que trasladando algunas competencias con la aceptación de los gobiernos departamentales, cometidos y recursos económicos, muchísimas cosas van a ser mejor resueltas con mayor eficacia por parte de las intendencias municipales. Y el tema de la salud es uno de ellos. Cuando yo fui intendente municipal de Paysandú, en el año 90, teníamos 10 policlínicas municipales. Las intendencias que no tenemos nada que ver con la salud. O mejor dicho, algo tenemos que ver, pero no tenemos la competencia privativa prevalente, excluyente del Ministerio de Salud Pública. Terminamos con 62 policlínicas. Y en la zona de Arbolito, Morató, Piedras Merinos, Piñera, que compartimos con el entonces intendente de Arrosa, hoy senador, con el hoy senador Esquerra, bueno, lo hacíamos entre los dos. Hasta llevar estudiantes a los liceos o al liceo de Tambores, donde nos habíamos agenciado de una camioneta. Y el señor ponía las gomas y yo ponía el combustible. A veces las gomas estaban un poco más gastadas. Pero creo que en la salud hay que impulsar cambios, tenemos respuestas y soluciones en la materia, tenemos gente, porque no es posible que esté pasando lo que está pasando hoy en la salud con toda la ampulosidad con que se ha tratado este tema.
La última pregunta, doctor. Usted se refirió a la política exterior. Dijo que en el Mercosur se tienen que cumplir reglas y las reglas establecidas y que tiene que haber más diálogo. ¿Cómo hace usted, en caso de acceder al gobierno, para mejorar el relacionamiento en el Mercosur y a su vez ir hacia tratados de libre comercio con Estados Unidos o con quien sea, con otros bloques, cuando el Mercosur propiamente requiere de permisos y de aprobación de todos los miembros para ir hacia esos otros tratados? ¿Cómo usted encararía ese tema de la política exterior, particularmente si llega al gobierno nacional? Bueno, con diálogo, con profesionalidad, con inteligencia, con voluntad, con conocimiento de todos los equipos multidisciplinarios que trabajen en el marco de las relaciones internacionales, con un frente político interno cohesionado que nos permita entonces avanzar en las decisiones país para poder conversar con nuestros vecinos, que van a tener que cambiar, porque van a tener que ir dándose cambios en la integración del sistema político de la República Argentina, no porque yo los vaticine ni porque los anuncie, sino porque son la consecuencia lógica del devenir de los nuevos tiempos y del cronograma político de los países vecinos. Pero tenemos que generar un proceso de sinceramiento del Mercosur. ¿Cuánto hace que estamos en esto? Un Mercosur. A nosotros se nos prometió más y mejor Mercosur. Y nunca hemos tenido menos ni peor Mercosur que el que hoy tenemos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en todo lo que significa el Mercosur, pero esto no puede ser excluyente como no lo fue a la hora de tratar un tratado de libre comercio con México, por ejemplo. Pero eso fue de todo el bloque. ¿Cómo? Ese fue de todo el bloque. No, pero no, ese no fue de todo el bloque, fue del Uruguay y que después fue aceptado por el resto de los países, pero fue post la autorización de los países, no fue de todo el bloque. Entonces, yo creo que esos caminos tenemos que transitarlos, tenemos que ser líderes en el proceso de convencimiento, para que el Mercosur no sea una asociación de países con falsas afinidades ideológicas, que termina en lo que ha terminado. Nunca hemos tenido tan malas relaciones en Mercosur. Tuvimos con Argentina 5 años de puentes cortados y después hemos tenido 5 años de represalias en el marco de la relación bilateral. Y esto tenemos que cambiarlo. Y tenemos que cambiar también nuestra visión de integración con el mundo. Y tenemos que hacerlo, tenemos que dar pasos concretos hacia ello para ponerle un segundo, un tercer piso al país, para poder crecer, atento a que internamente tenemos marcadas limitaciones en lo que significa el mercado interno y tenemos que salir hacia afuera. Y yo creo que eso es posible, ese proceso de convencimiento se va a ir dando. Ser enclave atlántico de la alianza con el Pacífico no es una cosa imposible. No es una cosa imposible. Tiene que ser un instrumento realizable, perfectamente realizable. Hay que atreverse, como en todos los órdenes de la vida. Gracias, doctor Larrañaga. Gracias a todos. Agradecemos al senador de la República, doctor Jorge Larrañaga, por su aporte en el día de hoy. También a los moderadores Viviana Guerra e Ignacio Martineré por su profesionalismo y colaboración. A todos, muchísimas gracias, que tengan buen día y nos volvemos a reencontrar en algún otro momento en la variedad de actividades que presenta la Asociación de Dirigentes de Marketing para este año. Gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber.